Menos favores sexuales, creo haber hecho de todo por entrar en países donde no era bienvenido. Con esta contundente confesión comienza unos capítulos de El lugar más feliz del mundo, el libro más reciente de David Jiménez. Nuestro invitado de hoy lleva 15 años como corresponsal del diario El Mundo en Asia y en esta obra de título irónico nos habla de lugares y hechos en los que más bien la felicidad parece un sueño o un privilegio reservado a quienes, en el mejor de los casos, son indiferentes al sufrimiento ajeno y, en el peor, disfrutan y sacan provecho de él. Al final encontramos, eso sí, algunos resquicios para la esperanza. Bienvenido, David, a Periodista Digital. Muchas gracias por venir. Es un placer. Bueno, David, pues permíteme recuperar la frase con la que arrancaba la entradilla, ¿no? Lo de menos favores sexuales, hecho de todo. ¿Dónde está el límite moral que puede llegar un periodista para hacer su trabajo? Bueno, yo en los países que tienen algo parecido a una democracia, donde se respetan los derechos de los ciudadanos, cumplo las leyes y no me las salto. Ahora bien, cuando tengo que acceder a un lugar en conflicto, donde la estructura legal del país ha caído, o una dictadura donde la población está sometida a una tiranía, entiendo que el derecho de la gente a contar su historia está por encima del derecho de esa dictadura a mantener esa historia en secreto u oculta. Entonces, es verdad que para entrar en algunos de estos países, pues me he tenido que hacer pasar por cosas que no era, he tenido que saltarme fronteras a veces de manera clandestina y he tratado de hacer todo lo posible por llegar a ese lugar y contar la historia si la gente tenía una buena historia que contar y merecía la pena que los lectores la conocieran. Que tú hablas de dictaduras. Claro, lo curioso es que tú eres corresponsal para Asia, que es una región que tiene, lo comentamos antes, el 60% de la población del mundo. Así es. Y según una buena parte de ella está sometida a dictaduras más o menos férreas. Bueno, yo por ejemplo llevo 2 años sin poder entrar en China, después de haber escrito unos reportajes sobre el Tíbet que molestaron al gobierno. Se me ha impuesto un veto que me impide hacer mi trabajo quizá en el país más importante de mi región. En Corea del Norte, donde he estado 2 veces, tampoco podría volver. Y bueno, mucha gente me dice, bueno, no te arrepientes, ¿no? De haber ido a esos lugares de forma clandestina y haber contado cosas que molestan a esas dictaduras, y mi respuesta es que no, que como decía antes, para mí es mucho más importante el derecho de la gente a contar su historia, y yo creo que el trabajo del periodista al final es dar voz a aquellos que no la tienen, incluso en algunas ocasiones saltándote un poco las reglas del juego. Es curioso lo que dices, ¿no? Porque vemos, y me gustaría saber tu opinión al respecto, vemos que hay, no solo en China, que digamos el caso, un caso que te afecta a ti directamente, que está en Asia, también en países como Cuba, en algunas dictaduras árabes, en las dictaduras que hay en el mundo, sobre todo en las que tienen corresponsales, porque hay dictaduras donde no hay un solo periodista extranjero, o incluso Guinea Ecuatorial, ahora muy en boga por la polémica, que hay corresponsales que están allí, tú lees sus piezas o las ves en televisión, son auténtica propaganda del régimen que domina el país donde están, y se justifican diciendo, es que o paso por esto o no estoy aquí. A mí esto me llama mucho la atención, tienes toda la razón. De hecho, en China, por ejemplo, eh, yo he conocido corresponsales que realmente, cuando les lees, son más favorables a la dictadura china que incluso los periodistas del régimen. A mí me produce un poco de vergüenza ajena cuando leo historias en las que alguien, para proteger su visado, para que no le echen del país, a veces por afinidad ideológica, al final olvidan que están informando desde una tiranía. Y yo creo que un periodista que es corresponsal en una dictadura donde se violan derechos elementales como el poder expresarte, donde otros compañeros de ese país no pueden escribir libremente porque van a la cárcel. En el caso de China hay más de 30 periodistas que están encarcelados, ¿no? Y que periodistas que vienen de países supuestamente libres lleguen a esos países y digamos que terminen siendo grandes defensores y apologistas de esa dictadura, a mí me parece muy lamentable. Yo lo describo como el síndrome de Estocolmo del corresponsal, en el cual un corresponsal llega a un país y muchas veces
admira el país le trata bien, en algunas ocasiones incluso le tratan especialmente bien por ser extranjero o por ser occidental y, como decía antes, o por afinidad ideológica o por, digamos, falta de independencia, terminan adquiriendo el discurso propagandístico local. Al final lo que están haciendo no es periodismo, sino es propaganda. Y tú, a ver, tú hablas, o sea, hablas, además muchas veces hablas con ellos. O sea, con terroristas que convierten a jovencitas en mujeres bomba, con violadores de niños, con altos funcionarios de dictaduras siniestras. Podemos concluir que tú en estos 15 años has hablado con buena parte de los representantes de lo peor del género humano. Bueno, mi objetivo ha sido siempre dar voz a las víctimas de toda esa gente que tú mencionas, pero yo creo que una historia no está completa si simplemente recoges los testimonios de las víctimas. A mí me ha interesado y me ha fascinado mucho el intentar descubrir pues esos lados oscuros de la condición humana, ¿no? Sus luces también. Y para eso a veces hay que entrevistar a gente que a ti mismo te desagrada. Por ejemplo, he entrado en la cárcel camboyana donde están encerrados los principales pederastas del mundo. Y es gente que ha cometido delitos que tú mismo te producen muchísimo rechazo. Pero después de haber escrito muchas veces sobre las víctimas, yo creo que también el periodista debe ir al otro lado, ¿no? Cruzar esa frontera que te lleva un poco al lado más oscuro de la condición humana para descubrir por qué suceden todas estas cosas. Y en el genocidio, en la guerra, en el conflicto, en lugares donde hay unas desigualdades brutales, muchas veces se encuentran respuestas que además nos sirven para explicar cosas que pasan muy cerca, ¿no? En nuestros países. ¿Cómo qué? Bueno, en el caso de España, por ejemplo, no hay que olvidar que no hace tanto tiempo que nos matábamos unos a otros. En términos históricos, la guerra civil fue ayer. Sí. Y hoy en día vemos como ese conflicto no ha sido superado y la crispación aumenta y cada vez te encuentras con un sectarismo mayor, con un resentimiento mayor, incluso en jóvenes que no vivieron ese conflicto. Yo creo que si explicas lo que pasa a miles de kilómetros de distancia en conflictos que hoy muestran una gran brutalidad, yo creo que es bueno, ¿no? Verlo en el sentido de decir, bueno, tenemos que ir por otro camino, ¿no? Tenemos que hacer las cosas diferentes. Ya pasamos hace años por esto, no repitamos los errores del pasado. Y ahora que hablas de eso, ¿a ti no te da la impresión, somos de la misma generación, hemos nacido con un año de diferencia, como que nuestra generación está más, no sé si inmunizada, pero que no lo vive con tanto resentimiento esa guerra de nuestros abuelos como las siguientes? Además, tú que lo puedes ver desde fuera con más frialdad. Bueno, a mí me sorprende mucho cuando me encuentro con jóvenes de 20 o 22 años universitarios que se llaman unos a otros fachas y rojos, ¿no? Y digo, bueno, fachas y rojos, ¿no? Pero vosotros no habéis vivido esa época, yo tampoco la he vivido. Claro, pues nosotros somos la generación que se murió Franco cuando éramos bebés prácticamente. Y es verdad que yo creo que nuestra generación es una generación que llegó a estar muy cerca al menos de superar todos esos resentimientos. Y a veces te sorprende que sea gente por debajo de ti, más joven todavía, es decir, los más mayores y los más jóvenes de nuestra generación, los que tienen más resentimiento, ¿no? En el caso de los más mayores, como han vivido la situación mucho más de cerca, se puede entender. Lo que no se entiende es que las generaciones más jóvenes traigan otra vez ese resentimiento y sigan hablándose con esa falta de empatía, ¿no? Simplemente porque tienen ideas diferentes. A mí eso me preocupa cuando veo España, la verdad. Pero bueno, volvamos a tu trabajo de corresponsal, si te parece. Tú has vivido horrores, tú has vivido en primera persona, has visto, has narrado. Y en algunos casos tu vida ha corrido riesgo, has estado en sitios que ha habido disparos, horrores como el terrorismo, la prostitución infantil, los efectos del tsunami en Asia, con el relato que hace de los miles de muertos flotando en el mar que de lejos parecían bañistas.
el terremoto en Japón y con el accidente, cómo afectó a la central nuclear de Fukushima, la represión en Birmania, la locura totalitaria de Corea del Norte. O sea, ¿cuál de todas estas experiencias que has vivido, directa o indirectamente, te resulta más dura? O sea, ¿cuál es la más difícil de entender, de concebir, de vivir? Yo creo que la guerra es quizá la más dura de todas, porque en el tsunami es verdad que ves una destrucción brutal, ¿no? Yo estaba en ciudades donde vivían decenas de miles de personas, que cuando tú llegas no hay un solo edificio en pie y te encuentras muy pocos supervivientes. Y es muy duro ver esa situación y hablar con las víctimas, pero no deja de ser un accidente de la naturaleza. Yo creo que la guerra es todavía peor para el periodista, porque al final es una cosa, un mal, una destrucción que está provocada por nosotros mismos, ¿no? Y cuando vas a la guerra intentas encontrar una explicación, ¿no? El periodista, yo creo que tiene muchas veces una visión un poco romántica, en el sentido de que dice, bueno, si voy a este conflicto, lo cuento y describo lo que está pasando, la población civil, por ejemplo, quizá a miles de kilómetros de distancia algún político haga algo, la gente no muestre la indiferencia que mostraba hasta ese momento. Y yo creo que vienes más desengañado de la condición humana en el conflicto armado que en desastres naturales, que a veces son mucho más duros y la destrucción es incluso mayor, pero que son accidentes de la naturaleza. A veces, incluso cuando hablas de estas guerras, hablas de fronteras inamovibles bajo ningún concepto, Cachemira, hablas de esta guerra que dura décadas, de baja intensidad a veces, otras no tan baja, y hablas pues como se disparan, tal, y el absurdo, que es que cuando hay un terremoto no se puede cruzar para ayudar, y después hablan el mismo idioma, comen lo mismo. O sea, en realidad es quizás uno de los conflictos, una de las fronteras más absurdas rotas por una guerra. Bueno, yo creo que una de las cosas que me ha pasado en estos 15 años, cuando llegué siendo un muy joven reportero, lo que me sorprendió muchas veces era el absurdo del mundo en el que vivíamos, ¿no? Y la verdad es que el periodista intenta explicarlo y encontrarle explicación a muchas cosas que son completamente absurdas. Por ejemplo, hay conflictos en Asia donde si tú te vas a las islas Spratly, a lo mejor hay 6 o 7 países en permanente tensión y movilizando tropas, y luego dices, bueno, pero es que estás hablando de una zona que ni siquiera ocupa el distrito en el que nos encontramos en Madrid, ¿no? Y casos como el de Cachemira, ¿no? Donde tienes a dos potencias nucleares que están completamente enfrentadas, son unos enemigos totales, que bueno, en periodos como el que hay ahora tienen truegas, pero que al final tienen el potencial de causar un conflicto internacional con armas nucleares. Hay que pensar que cuando mucha gente dice, bueno, el peligro es Irán, o el peligro, hay que poner la atención en el conflicto palestino y en otras zonas del mundo, yo siempre digo, es cierto, todo eso es muy importante, pero el país que más disgusto nos va a dar va a ser Pakistán, porque eso es un país que se está radicalizando, donde se junta una estructura como Estado totalmente deteriorada, una población grande que es ignorante, que es analfabeta, la destrucción de la educación, un ejército con muchísima influencia y armas nucleares. Claro, si tú empiezas a pensar en todo eso, pues es para preocuparse. Y estamos jugando con Afganistán los occidentales, o bueno, nuestros gobiernos, una peligrosa ceguera voluntaria, digo, porque es todo eso que has dicho, y sin embargo es nuestro aliado, un país que al mismo tiempo protege muchas veces a los talibanes, un país que los combate pero al mismo tiempo los protege, un país donde el integrismo islámico, pues bueno, no está demasiado mal visto por las autoridades en demasiadas ocasiones. Yo creo que Afganistán es uno de esos países piñata, ¿no? No digo Pakistán, ¿no? Pakistán. Sí, sí. Son países que muchas veces están sometidos a grandes presiones de potencias extranjeras, ¿no? Y al final lo que se juega en un país muchas veces es una cosa muy pequeña comparado con los intereses geopolíticos
y los países juegan en esa zona pues el gran juego en el cual se disputan muchísimas cosas, desde intereses energéticos, viaductos para transportar gas, a esta manía de pegarle una patada a un rival, pero se la pegas en el culo de un país que normalmente es más fácil de manejar. Y al final lo que te encuentras a menudo es que con la intervención extranjera en diferentes países, por ejemplo de Occidente, lo que consigue muchas veces es estropear aún más las cosas, ¿no? Yo soy un convencido de que a los países hay que dejarles evolucionar por sí mismos, que cuando te entrometes, y normalmente se entrometen políticos que desconocen casi todo de esos países y que ni los han pisado, ni han estado en una guerra, ni conocen cómo funciona realmente su sociedad, normalmente lo que hacen es acabar de complicar las cosas y meterse en líos de los que luego es muy difícil salir. Y hoy estamos hablando de todo esto, hemos hablado por los escenarios, el tipo de gente que has tratado. Sin embargo, los últimos capítulos del libro, incluso cuando hablas de Corea del Norte, al final parece que hay, pues hablas del pueblo de las prostitutas que cambia, de los procesos infantiles que va cambiando. En Corea del Norte, pues retratas esa locura y tal, pero dices, pero alguna pequeña prueba hay. Es optimismo, yo creo, ver apertura en Corea del Norte, pero bueno, lo que cuentas ya es un pequeño paso. ¿Hay esperanza, a pesar de todos esos horrores, para que ese escenario de horrores que son algunos países de Asia cambien? Hombre, yo creo que si el periodista no creyera que las cosas pueden cambiar, probablemente acabaría muy deprimido, ¿no? Asia es un continente que ha vivido la mayor transformación quizá de la historia de la humanidad. En Asia han sucedido cosas en 30 años que en Occidente llevaron 300 años. O sea que sí que se ha producido un cambio positivo en muchos aspectos porque cientos de millones de personas en Asia han salido de la pobreza. Y te encuentras pequeñas aldeas que se han convertido en megaurbes. Te encuentras una población cada vez más educada en la India, en China, en Indonesia, en países del sureste asiático. Yo lo que me ocurre un poco es que cuando viajo, inconscientemente voy buscando esos focos de luz que te aportan un poco de optimismo y los he encontrado casi siempre en personas anónimas. Es decir, cuando estás en el tsunami y te encuentras de repente esa persona que se ha sacrificado por los demás, cuando vas a la guerra y te encuentras ese personaje que intenta que al menos en su ambiente, en su comunidad, la guerra no lo carcoma todo, cuando encuentras en lugares muy injustos pues héroes anónimos que no están esperando recibir un premio Nobel, pero que a pesar de ello están haciendo un esfuerzo por intentar mejorar las cosas. No todo es oscuridad, hay también luces y yo creo que el periodista tiene que intentar contar ambas cosas porque si no sería muy deprimente para ti, pero también para el lector. Oye, Corea del Norte, el país que da nombre a tu libro, según la propaganda oficial, el lugar más feliz del mundo, es, y lo sabemos desde hace décadas, un auténtico infierno para sus habitantes. Una de las dictaduras más cerradas que ha conocido la humanidad. Es una locura total, con gulags donde siguen sometidos millones, no sé si millones, pero cientos de miles de personas. Y sin embargo parece que a gran parte de Occidente solo le ha empezado a interesar cuando se ha convertido en una amenaza, en una potencial amenaza nuclear. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan hipócritas? Bueno, lo primero que hay que decir es que Corea del Norte fue inteligente desde el punto de vista geopolítico, porque el dictador norcoreano Kim Jong-il se dio cuenta cuando cayó en Irak el régimen de Saddam Hussein, que ese régimen cayó solo por una razón, porque no obtuvo las armas nucleares a tiempo. Es evidente que Estados Unidos no habría atacado Irak si realmente hubiera tenido armas nucleares, se las hubiera podido utilizar contra Israel o contra otro país. Entonces ellos aceleraron ese proceso y decidieron que la mejor garantía de supervivencia de ese régimen estaba en tener bombas nucleares cuanto antes. Lo increíble de ese lugar es que tienes un tipo desarrollando armas nucleares mientras la población se muere de hambre.
es un lugar donde yo no lo llamo un país, porque en realidad Corea del Norte es una gran cárcel, ¿no? Para 24 millones de personas que viven ahí, no pueden salir, es muy difícil entrar. Yo he estado 2 veces y es un régimen totalitario que ni siquiera te imaginas que pueda existir en estos tiempos, ¿no? Porque es ese gran hermano absoluto que describía Orwell en 1984. Y es cierto lo que dices de que interesa o no interesa en función de, pues de muchas razones, ¿no? Los países, de los intereses económicos, ¿no? Por ejemplo, es clarísimo, es verdad que suena a cliché, pero es clarísimo que normalmente las guerras se hacen en lugares que tienen petróleo, que tienen recursos energéticos. O sea, nadie va a intentar liberar el Tíbet del yugo del régimen chino, evidentemente, no, a nadie le interesa. En cambio, si mostramos un interés increíble por Irak, ¿no? En el caso de Corea del Norte, además tienes China, que es una gran potencia que protege al régimen norcoreano, y por supuesto tampoco puedes hacer algo por temor a que eso degenere en un conflicto mucho mayor. Y muchas veces lo que te encuentras es que, a pesar de todas las declaraciones que hacen los políticos, denunciando las armas nucleares o denunciando este u otro país, este u otro líder, en realidad lo que les interesa es el status quo. No lo dicen, pero lo que más les interesa es que todo siga igual, ¿no? Por una serie de intereses que podríamos desarrollar en un libro entero. Pero eso es así. Yo estoy convencido de que si tú le preguntas a diplomáticos occidentales que más saben del tema de Corea del Norte, y se lo preguntas fuera de los focos, muchos te dirán, bueno, es que lo que más interesa es que las cosas sigan igual. Y oye, en Corea del Norte tú cuentas cosas pues que a veces nos pueden parecer absurdas, ¿no? Hablar de que llevan siempre la imagen del líder pegada. Sí. En mayor o menor medida, esto también ocurre en otros países comunistas, o sea, que no llegan a ese grado de locura, pero por ejemplo, los niños de Checoslovaquia, Polonia, pues llevan la chapita de Lenin niño en el babi del colegio, o sea, esto es real. Y también dices que en un momento dado te ponen una película propagandística absurda, con un final que cuentas todavía más absurdo, y dices, yo no me reí porque me acordé de los norcoreanos. Entonces, cuando hablas, a mí por lo menos me ocurre con gente que ha ido bajo otros sistemas comunistas, te cuentan cosas que dices, no me río, porque es trágico, pero realmente es humorístico. Y dices, pero eso también te permite percibir el absurdo. Y sin embargo dices, yo te pregunto, tú que has visto de cerca dictaduras, ¿cómo puede ser que haya gente que defienda todavía las dictaduras, sea comunista, totalitaria, el comunismo más loco de Corea del Norte, u otros como autorizados comunistas, o de otros, sí, o de extrema derecha, me da igual? ¿Cómo puede haber gente que todavía defienda las dictaduras cuando sabemos los que son? Tú que has visto de cerca. Yo creo que lo primero que hay que decir es que las dictaduras normalmente no tienen ideología, aunque se presenten bajo el paraguas de una ideología. Claro, tú me dices, Corea del Norte es comunista. Yo te digo, no, es fascista, que es supuestamente lo opuesto. ¿Por qué? Lo que tienes es una monarquía hereditaria, donde el régimen pasó de estar en manos del abuelo, luego al padre y ahora al hijo. O sea, eso ya te dice mucho de lo comunista que es. Pero si es que si le añades que es una élite que vive en grandes palacios, que se hace traer del extranjero la comida. No, pero no estás contando Alemania del Este o claro, Rusia en ese claro, sentido, o la Unión que al Soviética final, en ese sentido, ¿eh? Claro, que al final, o Cuba, no al hay. Final, y que es común a las dictaduras fascistas, por supuesto, pero es que claro, eso pero es en el otro lado, en las dictaduras de derecha, te encuentras lo mismo. Claro. Es decir, al final es un paraguas ideológico en el cual lo que están construyendo es un Estado en el que lo único que importa es esa pequeña élite que normalmente controla los destinos del resto de la población. ¿Por qué hay gente que yo creo que sigue defendiendo dictaduras de uno y otro lado? Sí, y además es muy ideológico, es decir, el que es de derechas defiende las sí. de derechas, el que es de izquierdas defiende las que es de izquierdas. Yo detesto ambas. Y yo creo que hay primero mucha ignorancia, porque claro, la mayor parte de la gente que habla de Corea del Norte no ha estado en Corea del Norte. Entonces, claro, ellos ven la propaganda y bueno, sienten una afinidad ideológica
se creen lo que la propaganda dice y dicen, bueno, estos son de los míos, pero claro, no han llegado a conocer la realidad del país y entonces es difícil hablar cuando no se está en un lugar. Y luego yo creo que la gente muchas veces es muy sectaria. No hay que irse a sitios tan lejanos, te puedes quedar en España, ¿no? Donde al final tienes un electorado, por ejemplo, que da igual, absolutamente igual, lo que hagan los partidos políticos, al final votan al de toda la vida, ¿no? Los del PP a los del PP, los del PSOE a los del PSOE, con lo cual los dos partidos ya saben que no importa lo que hagan, siempre tienen ahí un nicho asegurado de gente que incluso reconociendo que lo hacen mal, no les va a retirar el voto. Sí, eso lo puedes trasladar a esas dictaduras. Es gente que da absolutamente lo mismo. Lo que hagan esos dictadores, los abusos que cometan, son de los suyos, ¿no? Y entonces los defienden. A mí me gustaría, todo el que defiende una dictadura, por ejemplo, periodistas, que los hay, que las defienden, me gustaría que fueran a ejercer el periodismo allí y que lo ejercieran con la libertad que lo hacen en su país, y entonces terminarían en la cárcel y probablemente se pensarían dos veces antes de defender esa dictadura. Muchos de nuestros compañeros que han descubierto ahora que Assad es un dictador terrible, hace no tanto era un presidente de un régimen progresista árabe. Aquí una vez la dicotomía que tú dices, porque en realidad el Baas está inspirado en el Partido Nacional Socialista Alemán, pero bueno, después se suma a la Unión Soviética porque le interesa, y todos los regímenes árabes que han caído eran regímenes progresistas, sistemas más modernos, tal. Hombre, y sin embargo ahora, y estos son nuestros compañeros de profesión. Es que yo creo que el periodista tiene que despojarse antes de hacer su trabajo de la ideología, del sectarismo, de afinidades. Oye, otros entienden como que Marruecos es un país maravilloso también, o sea, no. Al final yo creo que el periodista lo que tiene que hacer es contar la realidad de los países, ¿no? Independientemente de sus creencias, de sus religiosas, políticas o del tipo que sean. Y es verdad que no son muchos los que consiguen dejarlas a un lado y hacer su trabajo, ¿no? También es verdad que hay gente que sí que lo hace. Yo creo que no somos ejemplo en España para darle clases a otros, porque en el periodismo español mismo tienes un sectarismo endémico y tienes... lo curioso del caso español es que la gente pierde su independencia sin llegar a tener los riesgos que tiene un periodista en Corea del Norte. Porque claro, tú dices, no, es que un periodista en Corea del Norte, por no alabar al dictador con suficiente énfasis, va a la cárcel. Y aún así hay gente que lo hace. Imagínate el coraje que hace falta para en China, en Corea del Norte, en Vietnam, en todos estos países, ser independiente. Y todavía hay mucha gente que lo es. A mí lo que me llama la atención es la cobardía de periodistas que en España, donde no estás arriesgando la cárcel, donde no estás arriesgando cosas para tu familia o tu integridad, la gente a veces se venda por una tertulia. Y yo creo que eso demuestra que uno de los problemas que tiene el periodismo en España es la falta de coraje. Tremendo lo que me dices. Y ya que hemos entrado en la profesión, ya las últimas preguntas. Bueno, afirmas que antes tenías todo un día para recoger la información y elaborar una información, elaborar un trabajo mucho más reflexivo al final del día, y que ahora con internet todo eso cambia. Ahora es todo mucho más premura. ¿Ya no hay lugar para ese periodismo más reflexivo que pareces añorar? Una de las razones de que escribiera este libro, del lugar más feliz del mundo, es un poco homenajear a ese periodismo que yo creo que hay que hacer, ¿no? Ese periodismo de ir a lugares remotos, intentar que cuando tus compañeros van en esta dirección, tú te vas en esta otra para conseguir una historia única, de profundizar, de vivir con los personajes de los que escribes, de implicarte en la historia, de tener tiempo para escribirla bien, porque salvo gente con un talento increíble, normalmente escribir una historia bien y construirla pues lleva su tiempo. Y es verdad que hay menos paciencia hoy para hacer ese tipo de periodismo, hay menos medios, la crisis está golpeando muy duro a los medios en España
y cada vez es más difícil encontrar ese hueco. Yo he tenido la suerte, yo creo inmensa suerte, y me considero un privilegiado porque mi periódico durante 15 años me ha dado la oportunidad única de hacer el periodismo que yo creía que tenía que hacer. Me han dado libertad para viajar. Ni una sola vez en estos 15 años me han dicho no vayas a este sitio, no tenemos suficiente presupuesto. Y yo creo que eso es excepcional, y a mí lo que me gustaría, por supuesto, es que todo el mundo tuviera la oportunidad que yo he tenido de hacer ese tipo de periodismo del gran reportaje y del reporterismo clásico, que es cierto que está un poco en vías de extinción, no solo en España, por cierto, también en otros países. Claro, eso te quería preguntar. Lo que has dicho más o menos coincidió con lo que dijo el otro día aquí Manuel Javois, que conoces perfectamente, y dijo, bueno, pues que con la crisis y la falta de dinero se está poniendo en riesgo este periodismo, ¿no? De ir a contar historias. Y él hablaba además de los corresponsales, te llegó a citar en la entrevista, de que cuentan historias, viajan, sale caro. Entonces, yo te quiero preguntar, tú que lo vives en primera persona, ¿crees que nos vamos a quedar sin corresponsales en la prensa española? Bueno, yo he recordado estos días que el mejor periódico del mundo, que es el New York Times, tiene hoy más corresponsales que nunca en toda su historia. 25. ¿Por qué los tienen? Porque ellos han entendido que en este pozo sin fondo de información que es Internet, donde hay miles y miles de publicaciones y se crean cientos todos los días, va a ser necesario que unos pocos medios sepan sacar, digamos, el oro, el mejor periodismo, el diamante en bruto, para luego pulirlo y hacer un periodismo por el cual la gente esté dispuesto a pagar. Y eso no se puede conseguir si no tienes información internacional de calidad, si no tienes periodistas que van a los sitios. El problema ya no es que algunos medios no envíen a gente a cubrir un conflicto o un tsunami o una historia que está lejos y tal. El problema es que ya en muchos medios no se va a cubrir una manifestación de vecinos, porque tienes a muchísima gente editando una cantidad brutal de información y muchas veces no hay tiempo para editarla bien, no hay tiempo para... Y por supuesto no hay tiempo para que esos reporteros jóvenes se marchen, salgan de la redacción y hagan periodismo. A mí eso me preocupa porque, claro, estás creando una generación de periodistas que no se están formando, ¿no? Que no han pasado por una fase que yo creo que es fundamental en el desarrollo y la formación de un reportero o de un periodista, que es salir a la calle, buscar historias y contarlas, que al final es la esencia del periodismo. Al final yo creo que el secreto del futuro del periodismo está en su pasado, está en utilizar las herramientas nuevas, como las redes sociales, para transmitir el periodismo que se hacía antes, el mejor periodismo clásico del reporterismo y de la crónica. Y a mí me gustaría ver que los medios apuestan por ese periodismo. Es más, estoy convencido de que solo en los medios que hagan eso sobrevivirán, y que muchos otros morirán por no hacer esa apuesta de la que hablábamos al principio del New York Times, de dar calidad, sobre todo en aquellos medios de los que el lector ya espera cierta calidad, ¿no? Y que a veces yo creo que se sienten defraudados. Va a ser muy difícil porque evidentemente con el descenso de publicidad, cada vez la circulación, por ejemplo, de los periódicos es menor. Es verdad que los medios tienen que hacer un gran esfuerzo para mantener las plantillas, y es cada vez más difícil hacer el periodismo de calidad, pero yo sigo siendo un convencido de que los corresponsales pueden aportar muchísimo y que hay gente que quiere tener muy buena información internacional, y que si no se lo das y te limitas a dar naderías y cotilleos y mucho deporte y te quedas en eso, claro, eso, el problema es que lo puede hacer casi todo el mundo, pero muy pocos pueden enviarte a Corea del Norte y hacer un reportaje sobre Corea del Norte. Tu periódico te tiene ahí, lo cual hemos aquí sigue apostando por eso, pero por otra parte también es un periódico
cuyo director parece que es el que más apuesta por la premura periodística, con el lanzamiento del Mundo a la Tarde, por ejemplo. Pero yo creo que la nueva web del periódico apuesta por lo que te estaba diciendo. Yo creo que quieren... Claro, y ahora es que va a tener 2 ediciones, la de la mañana en papel y la de la tarde para tablet, por el momento. Bueno, yo creo que el producto del Mundo de la Tarde está limitado, como bien dices, a las tabletas. No creo que sea... es solo parte de una oferta mucho más amplia. Aquí lo que se trata, yo creo, es de intentar dar a todo el mundo la opción de leer el periódico en el formato que ellos quieran y a la hora que ellos quieran, porque hay gente que a lo mejor durante el día no ha tenido tiempo de leer las noticias, entonces tú le ofreces el Mundo de la Tarde e intentas que tenga, digamos, un conjunto de lo que ha pasado a lo largo del día. Lo que yo creo que hay que hacer, y que yo creo que es lo que se está intentando hacer con la nueva web, es apostar todos los elementos más importantes del periódico, es decir, lo que yo hago, lo que hacen otros corresponsales, lo que hacen la política, las mejores firmas, todo eso, meterlo en un paquete, en un producto, y tratar de que la gente que quiere sacar el máximo partido a ese producto pague un dinero por ello. Porque claro, enviarme a mí a Corea del Norte cuesta mucho dinero. Pero si tú eso lo ofreces completamente gratis, evidentemente, quiero decir, nadie ofrece su mejor producto totalmente gratis. Tú no puedes ir a un concesionario de coches y decir, deme un Ferrari, y luego decir, bueno, pero es que solo tengo 5.000 euros. Bueno, pues es que por 5.000 euros no se puede usted comprar un coche, ¿no? Si quieres periodismo de calidad, yo creo que hay que pagarlo. Yo creo que el problema aquí es que no existe cultura del pago en Internet en España, en nada. No existe en las películas, no existe en la música y no existe en los periódicos. Y va a costar muchísimo convencer a la gente de que pague por información. La clave va a ser, sin duda, la diferenciación. Es decir, si tú das la información que ya tienen otros medios, si tú te limitas a repetir lo que están haciendo los demás, si lo que tú estás ofreciendo lo pueden encontrar en otro sitio, no van a pagar. Ahora bien, si tú das grandes historias que no pueden ser encontradas en ningún otro sitio, que es lo que hace el New York Times, entonces yo sí tengo la esperanza de que haya suficientes lectores dispuestos a pagar por eso. Bueno, pues David, yo espero que tú sí que nos sigas contando grandes historias con más libros como este, también desde tu periódico y desde donde quieras. Y nada, solo resta pues desearte que el libro se venda bien, que tengas una buena vuelta a tierras asiáticas, que sabemos que vuelves mañana, y darte las gracias por venir a Periodista Digital. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer.